Shalom, shalom, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y les pido una disculpa de entrada antes de empezar este estudio. El día de ayer estuvimos a una pausa a causa de que nos eliminaron la cuenta en Facebook. Nos bloquearon la cuenta, entonces no pudimos seguir con el estudio, pero gracias al Eterno pudimos recuperarla y vamos a estar continuando con este estudio de Hechos 13. Esperamos que no nos vuelvan a cancelar la cuenta y podamos terminar este estudio. Vamos a estar abriendo una página en YouTube por aquello de las dudas y vamos a estar tratando de transmitir todos los estudios nuevamente que ya tenemos grabados en YouTube. Y mientras Dios permita que estemos compartiendo en Facebook, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Vamos a empezar nuevamente con este estudio de Hechos 13, y vamos a empezar leyendo del versículo 4 al 8, y vamos a leer y enseguida nos pondremos en las manos del Eterno Dios de Israel. Yahweh es su nombre. Amén. Dice Hechos 13, versículo 4 al 8. Dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Elohim, de Dios. 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Vamos a orar. Bendito Yahweh, Creador del cielo y de la tierra, Rey del universo. Te damos gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, nos permites, Señor, anunciar tu palabra, Señor, dar a conocer, Señor, tu palabra. En esta hora, Señor eterno, te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este estudio, Señor, y abras los oídos de aquellos que estarán escuchando, bendito Rey, para que puedan entender, Señor, tu palabra, para que puedan escuchar y meditar, Señor, y poner tu palabra por obra, Señor. Prepara, Señor, los oídos, las mentes de aquellos que estarán escuchando, Señor. Reprende todo espíritu contrario que no alabe tu nombre, Señor, y apártalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías, y te pedimos, Señor, que tú recibas la gloria, la honra y la alabanza, pues nosotros solo somos siervos, Señor, siervos inútiles, que se nos dio una tarea, Señor, y acabando esta, Señor, nada podremos hacer. Te pedimos que tú tomes el control, bendito Rey, de nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, por medio de tu Ruach HaKodesh, tomes, Señor, tus ovejas, Señor,
de todos los confines de la tierra, bendito Rey. Obra poderosamente, bendito Padre, en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, antes de empezar el estudio, casi no hago esto, pero les quiero recordar que pertenecemos al Ministerio Evangelístico Última Advertencia, la cual también tiene una sede, una congregación en la localidad de Xochipala, con el pastor, con el servidor Leonel Adame. Así que si tú estás en la localidad de Xochipala, querido hermano, te invito a que si tienes dudas, te acerques con este varón, con este pastor, para que cualquier duda puedas ser aclarada, ¿sí? Y puedas, querido hermano, ser ministrado con la palabra del Eterno, Yahweh Tsebaot. Y, queridos hermanos, recuerden, este es un ministerio, como lo dice el nombre, de una última advertencia, ya que estamos en tiempos finales. Y, queridos hermanos, podríamos decir mucho más, pero el que avala y el que respalda es Dios. Así que hemos estado teniendo complicaciones. El día de ayer nos bloquearon, como ya dije, nos bloquearon la cuenta en Facebook, nos sacaron, no pudimos terminar el estudio. Pero hoy terminaremos ese estudio y si Dios nos presta vida, empezaremos el día de mañana. Es domingo para aquellos que están festejando o observando la fiesta de panes sin levadura, Hamatzot. Estaremos transmitiendo la segunda parte de Hechos 13. El día de mañana esperamos que a las 3 de la tarde nuevamente. Si se nos permite, pues, porque si bloquearon a un presidente, pues es lógico que el sistema, las computadoras, bloqueen cuando se está anunciando parte de lo que pasó en aquel tiempo y parte de lo que está aproximándose. Así que prepárense. Aquellos que tengan la oportunidad de acercarse al pastor Leonel en Xochipala, háganlo, ya que todo aquel que ha sido llamado a servir siempre debe de estar preparado, y el hermano está preparado para servirle al Eterno. Así que, queridos hermanos, sin más que añadir, vamos a empezar este estudio. Nos quedamos explicando que habían llegado a Pafos en Hechos 13 del versículo 6 y 7. Conociendo, dice, al procónsul romano en Pafos, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Bar Jesús, y ya explicamos sobre este nombre. Así que una de las cosas por la que nos bloquearon es hablar claramente lo que dice la escritura. Y Bar Jesús quiere decir Bar, hijo, y Jesús, Zeus. Entonces, hijo de Zeus, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Pafos, esta ciudad de la costa oeste de Chipre, era conocida por su inmoralidad. Aquí Bernabé
y Saulo enfrentaron una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual, ¿sí?, que era común en el mundo pagano del Imperio Romano. Pafos era sede y era conocida en el mundo antiguo por el culto a Venus, la diosa del amor, ¿sí? Venus es una derivación de Astarte y Semiramis, sí, es la misma persona. La diosa del amor, y el culto a esta diosa era haciendo orgías sexuales. El pecado dominó toda la región de Pafos y Chipre. A esa religión, o a esa región, la dedicación de esa adoración a Venus era la lujuria. Ningún hombre o mujer podía recurrir al templo de Venus sin que se contaminara, sin que pervirtiera su mente o se depravara su carácter, ¿sí? El procónsul Sergio Paulo, era un hombre importante, un procónsul romano, era responsable de una provincia entera y respondía al Senado romano. Todas las provincias romanas se dividían en dos clases: aquellas que requerían tropas y aquellas que no. Las últimas eran administradas por el Senado y regidas por los procónsules. Las primeras estaban bajo la administración del emperador, ¿sí? Se encontraban o eran encontradas en tiempos muy recientes, se encontraron inscripciones que llevan el nombre de Sergio Paulo, encontradas en Chipre, que confirman que él fue un seguidor del Nazareno, o también conocidos como los del camino, y que su familia entera se hizo nazarena, creyente en el Mesías Yeshua, ¿sí? El procónsul, como ya dijimos, Sergio Paulo, estamos hablando de él. Ahora, este procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios mientras ministraban en Pafos. Este llamado, queridos hermanos, abrió la oportunidad, ¿sí?, por medio del procónsul que deseaba oír la palabra de Dios. Se abrió la oportunidad de predicar, de anunciar las nuevas buenas de salvación, ¿sí? Hechos 13, versículo del 8 al 12. Dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de Satanás, que Dios te reprenda, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Adón, del Señor, está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Adón, del Señor.
Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Pablo recibió oposición de un hombre llamado Elimas. Su verdadero nombre era Bar Jesús. ¿Sí? En tu Biblia vas a encontrar que se pronuncia Bar Jesús, pero en el original es Bar y Jesús. Hechos 13:6 habla de este Bar Jesús, que significa hijo de Zeus, pero probablemente Lucas no podía soportar la idea de llamarlo así, así que tradujo su nombre como Elimas, que era una especie de consejero del procónsul. Intentó frustrar los esfuerzos misioneros de Bernabé y Saulo. Ahora, esto resultó inútil. ¿Por qué? Porque no eran hombres los que sembraron el deseo de escuchar la palabra de Dios. No fueron hombres. Dios puso el deseo de que Sergio Paulo, el procónsul, deseara escuchar la palabra del Eterno. ¿Sí? Así que ninguna creación sobre la tierra pudo impedir este deseo. ¿Sí? Saulo, que también es Pablo, querido hermano, era común para la gente de aquel tiempo tener nombres que eran similares aunque diferentes, de acuerdo al lenguaje o a la cultura en que se encontraban. Ciertamente a Saulo le fue dado el nombre de Shaul, ¿sí? En hebreo. Un nombre hebreo, pero como en el lugar del primer rey de Israel, su nombre romano era Pablo, ¿sí? Su nombre latino era Pablo, que significa pequeño. ¿Por qué tenía dos nombres? Bueno, porque él tenía dos ciudadanías. Era romano por parte de su padre y su nombre significaba Pablo, ¿sí? Y en hebreo, por parte de su madre, también tenía la ciudadanía. Y, queridos hermanos, su nombre era Shaul, ¿sí? Shaul, que significa pequeño. Y se escuchaba similar a Shaul, ¿sí? Ahora, el padre de Saulo le dio a su hijo el nombre romano y latino, porque era un ciudadano romano, con todos los derechos que esto implicaba en el Imperio Romano, ¿sí? Así que tenía derecho como ciudadano romano, pero también tenía obligaciones, tanto como ciudadano romano como ciudadano hebreo de la descendencia de Benjamín, era Pablo. Ahora, dice, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Pablo, a través del discernimiento espiritual y utilizando el don de la fe, rechazó y pronunció el juicio de Dios contra Elimas. Le dijo, no verás el sol, ¿sí? Por eso es que todo aquel que cree verdaderamente, así como Sergio Paulo, querido hermano, pidió que viniera Bernabé y Pablo y Saúl
para que lo ministraran, para que le enseñaran, ¿sí? Para que le anunciaran las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Así todo creyente debe de buscar a Dios sin ninguna duda. Debe de creerle a Dios sin ninguna duda. Debe de apartarse en santidad para Dios sin ninguna duda. Porque como dice la parashá del día de hoy, queridos hermanos, dice claramente que todo aquel que no se aparta y no es limpiado por Dios, solo representa muerte, solo recibirá consecuencias, ¿sí? El llamado de Dios es recibir la gloria del Eterno con seguridad, pero aquel que duda recibe la gloria de Dios solo para muerte. Así que cuidado, cuidado. Cuando vemos que Elimas quedó ciego, no podemos evitar pensar en que Pablo recordaría su propia experiencia con Dios cuando iba camino a Damasco. Pablo quedó ciego cuando tuvo un encuentro, cuando encontró a Dios en el camino a Damasco, ¿sí? Esto lo habla Hechos capítulo 9, versículo 9. Ciertamente, aquellos que resisten a Dios son ciegos espirituales. Así que Dios no solo le dio a Elimas una ceguera física, que hacía juego con su ceguera espiritual. Tristemente nunca escuchamos que Elimas, el Bar Jesús, se arrepintiera como lo hizo Pablo, ¿sí? No pasó. Por eso el día de hoy se levantan hechiceros y se ponen a predicar. Se levantan muchos maleantes y se levantan a predicar. Hay algunos que lo hacen de todo su corazón, pero hay otros que lo hacen para engañar a las multitudes, ¿sí? Aunque todos recibiremos una recompensa, como ya lo mencionamos, recibiendo la gloria del Eterno para vida o para muerte, ¿sí? Así como lo menciona la porción semanal del día de hoy. Entonces, queridos hermanos, Elimas no se arrepintió. Entonces el procónsul dice, viendo lo que había sucedido, creyó, tuvo fe, creyó. ¿Y qué pasó? Empezó a obedecer. Pablo fue duro en su enfrentamiento contra Elimas, porque el destino eterno del procónsul estaba en riesgo. Si tú eres un servidor del Eterno, entenderás que ningún religioso que esté luchando en contra de Dios, ningún religioso podrá ser salvado a menos de que se arrepienta, ¿sí? Hoy en día se levantan muchos diciendo, fíjate que fulanito está hablando de esto y fíjate que esto y aquello, y empiezan a hablar de las personas. Queridos hermanos, lastimosamente no entienden las personas que hacen esto, que están peleando con Dios. Hay de dos cosas. O está cegado, ya sea el que habla de aquel que puede estar haciendo algo mal y en vez de corregirlo,
en vez de corregirlo o aceptar la corrección, pues lastimosamente se entra en chismes, se hace lashon hara, ¿sí? Ahora, una cosa es querer cometer suicidio espiritual, pero nunca es bueno arrastrar a otros contigo. Si tú te sientes importante y sientes que nadie puede enseñarte, querido hermano, puedes apartarte tú solito sin lastimar a ninguna persona, ¿sí? Porque el evangelio no depende de ningún hombre, sino de el Eterno solamente, ¿sí? Ahora, esto es para aquel que sirva y para aquel que esté escuchando también, que no esté ministrando a nadie, ¿sí? Aquel que sirve debe de ver que ministre, que verdaderamente aclare lo que dice la palabra. Y aquel que escucha, aquel que es un talmidit, un discípulo, queridos hermanos, debe de aprender a discernir, ¿sí? Si era alguien que le buscaba pleito a todo mundo, queridos hermanos, este era Pablo. Así que si tú tienes el mismo carácter de Pablo, mira la imagen que nos puso Dios de Pablo y empieza a servir al Eterno, ¿sí? Hay muchas maneras de servir, ya lo explicamos. Ahora, si usted quiere darse por vencido en las cosas de Dios, así como hoy en día hay muchos que dicen, yo me jubilé hace 10 años, fui pastor o evangelista por 50 años, pero ya no. Ah, ¿dónde dice eso la Biblia? La Torá, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice el Nuevo Testamento? Bueno, que también es Torá, ¿sí? Pero aplicada. ¿Dónde lo dice? Dice que los ancianos deben de ministrar, ¿sí? No dice que se deben de jubilar. Ahora, si tú ya te diste por vencido y ya dijiste, yo ya no voy a buscar a Dios, y debes de, y empiezas a dejar que la amargura empiece a apoderarse de tu corazón, y empiezas a hacer caso de aquel que dijo que comiste frijolitos, de aquel que dijo que comiste arrocito, de aquel que se burló de ti, de aquel que no te saludó, de aquel que lo saludaste cuando ibas por ahí en el camión y no te hizo caso. Queridos hermanos, si tú estás permitiendo que la amargura entre en tu corazón, esa es tu decisión, pero no debes de contaminar al pueblo de Dios, porque cada uno del que esté ministrando al pueblo de Dios, ¿sí? Por ahí anda unos varones que andan hablando de alguien que está sirviendo en la obra del Eterno. Queridos hermanos, estos van a dar cuentas delante de Dios. ¿Por qué? A todos se nos van a pedir cuentas y allá no va a haber pretextos. Simple como eso. Ahora, si hay un gran pecado y en ese pecado se empieza a arrastrar a alguien más que no está involucrado en el pecado, ya sea con sus palabras o con su ejemplo. Sí, por ejemplo, hay muchos tipos de pecado y no vamos a darte ejemplo de eso, ¿sí? Puede ser a alguien que levantó una mentira, alguien que fue y robó, cualquier otro pecado, y alguien más lo miró, y ahora ya está siendo arrastrado no solamente el ladrón o el mentiroso, sino también el que lo miró. Así que mucho cuidado, queridos hermanos.
Las palabras que aprendemos de Pablo son seguridad. ¿Qué dijo Pablo? Dijo claramente la sentencia para el opositor que había puesto Satanás contra la obra de Dios. Las palabras más duras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están reservadas para aquellos que se interponen entre los que sirven al Eterno, ¿sí? Para aquellos que se interponen entre los hombres y Dios. Debió ser el corazón que amaba a Sergio Paulo el que le habló enojado a Elimas el mago, ¿sí? El amor al evangelio, el Ruach HaKodesh, ¿sí? Viendo lo que había sucedido, dice, entre otras cosas, podemos decir que el procónsul vio algo que nunca en su vida había mirado, ¿sí? Nunca en su vida había mirado, ¿sí? Vio a Pablo y a Elimas. Vio la manifestación del poder del Creador, ¿sí? Como hoy en día muchos dicen, no, los hombres descendemos del chango. Queridos hermanos, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Le dio vida. Dios es todopoderoso. Él hizo al hombre y también hizo al mono, al simio y a todos los chimpancés que hay alrededor del mundo. Ahora, él vio al justo, el justo resultado del pecado de Elimas, ceguera física y ceguera espiritual, correspondiente a su ceguera por su rebeldía. Hoy en día, muchos alrededor del mundo están ciegos espiritualmente porque han decidido negar la obra del Eterno que se está llevando a cabo en nuestros días, ¿sí? Hay una ceguera espiritual. Por eso la Escritura dice, ¿habrá fe en el mundo cuando regrese Yahshua? ¿Tú qué piensas? En el caso de Elimas, quedó ciego. Ya era ciego espiritual. Era un usurpador, un mentiroso, un mago, un opositor de Dios. Pero con la sentencia que se le dio, quedó ciego por algún tiempo, ¿sí? Ya era ciego espiritual, pero quedó ciego físicamente. Cuando vemos que el pecado trae consecuencia, debemos de ser cuidadosos y decidir qué consecuencia queremos para nuestra vida, ¿sí? Como lo dice Deuteronomio del 28 al 30. Si queremos bendición, debemos de ser, ¿qué? Obedientes a la Torá, ¿sí? Al Pentateuco, como tú lo conozcas. Si queremos maldición, entonces debemos de rebelarnos contra Dios, ¿sí? Esto es lo que dice la Torá o el Pentateuco. No hay otra. Bendición o maldición. Tú eliges, ¿sí? Ahora, cuando miramos estas dos cosas y tomamos la decisión, pues lógicamente, ¿quién quiere estar bajo maldición? Yo no. Esto nos hace buscar a Dios de todo corazón, orar a Dios, interceder por aquellos que, como dice Judas, están en las garras del infierno. Y al orar por ellos, ¿qué dice?
¿Quién sabe? Quizás Dios muestre su misericordia para arrebatar a alguno de ellos. ¿Por quién estás orando? ¿Por mí? Aleluya. Bueno, Sergio Paulo, maravillado por la doctrina del Señor, del Adón, a pesar de lo increíble que era el milagro de la ceguera repentina de Elimas, las buenas noticias son que lo que el procónsul escuchó de Pablo era aún más increíble. Se dice que estaba maravillado de la doctrina del Adón. Probablemente las doctrinas del regalo de la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, en el madero, para reconciliar a todos los expatriados de Efraín a través de la cruz, en el evento milagroso que acababa de suceder ante sus ojos. Dios, Yahweh, en Yeshua, el Mesías, en la cruz del Calvario, resucitando en la fiesta de las primicias. Queridos hermanos, Sergio Paulo creyó maravillado. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Habiendo zarpado de Pafos, el grupo misionero, la misión que llevaban encomendada, ahora es descrito como Pablo y sus compañeros anteriormente. Tan recientemente, en Hechos 13:7, el grupo era descrito como Bernabé y Saulo. A partir de este punto, el liderazgo y la relevancia de Pablo serán evidentes. Empezará a sobresalir Pablo, ¿sí? Arribaron a Perge de Panfilia, dice. El liderazgo y relevancia de Pablo. Ellos dejaron la isla de Chipre, llegando a Perge en tierra firme, en lo que hoy se conoce como Turquía. Pero Juan, llamado Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aunque Juan Marcos, regresó a Jerusalén, tal vez tenía miedo de seguir sirviendo, ¿sí? Miedo de seguir anunciando, aunque todavía no se nombra o no se escribe que alguno se hubiera levantado en contra de Bernabé o de Pablo. Este se apartó de ellos, tal vez extrañaba a su mamá, ¿sí? Así como muchos hoy en día van a servir al Eterno y dicen, no, yo extraño a mi mamá o a mi papá, y se regresan. Dejan de servir a Dios. ¿Qué dice la Escritura? El que ama a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. Pero, Dios muestra su misericordia. ¿Con quién? Con Marcos, que aunque regresó, no sabemos exactamente el motivo. Él, queridos hermanos, más adelante se fortaleció y, como vamos a estar mirando en los estudios, sirvió con Bernabé y terminó sirviendo con Pedro, ¿sí? Pero con Pablo no se volvió a hablar hasta más adelante. Ahora, Hechos 12:25 dice, habla Hechos 12:25 que Marcos era primo de Bernabé, ¿sí? Ahora, se había convertido Pablo,
y sus compañeros. Tal vez perdió confianza porque Pablo tuvo problemas de salud. De acuerdo con Gálatas 4:13, ¿sí? Pablo enfermó. Como lo dice Hechos 15, cuando lleguemos ahí vamos a explicar más claro. Hechos 15, 36 al 41. A Pablo no le agradó la partida de Juan Marcos y hasta cierto punto parece que perdió la confianza en él, ¿sí? Como compañero misionero, ¿sí? Y como miembro del equipo. Esto nos recuerda que a pesar de lo grande y consagrados que estaban estos varones, se tenía que tener seguridad para servir al Eterno, ¿sí? Si hay alguien que dude y diga, no, pues yo voy a hacer esto, no le agrada a Dios, pero yo lo voy a hacer. Queridos hermanos, aquellos que lamentablemente han estado en divisiones de congregaciones y que ya no se les puede decir ni prende el foco porque se molestan, ni apaga el foco porque da lo mismo. Con cualquier cosa se molestan porque tienen dudas. Pablo evitó, porque no tenía confianza en Marcos, evitó que Marcos se volviera a unir en el evangelismo que ellos estaban llevando a cabo, ¿sí? Ahora, Hechos 13, versículo 14-15 dice, la invitación a la sinagoga le da la oportunidad a Pablo de predicar a Yahshua. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un Shabbat, y se sentaron y después de la lectura de la ley, de la Torah y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Perge es una ciudad portuaria en las costas donde la nave de Pafos llega a tierra firme. Antioquía de Pisidia estaba lejos alrededor de 135 millas, 220 kilómetros, tierra adentro. Hacia el norte, esta región general era conocida como Galacia. Y después Pablo escribiría una carta a los Gálatas, más adelante. Antioquía de Pisidia estaba en las montañas, a una altitud de alrededor de 3,600 pies, como Pablo menciona en su carta a los Gálatas, que tenía una aflicción en su cuerpo, que estaba enfermo, pues vaya. En ese tiempo algunos estudiosos o algunos de los que hacen exégesis creen que Pablo contrajo una enfermedad y suponen algunos, casi en su mayoría, que se enfermó de malaria, ¿sí? Mientras vivía en la llanura costera de Panfilia y que debido a eso se mudó junto con su equipo hacia el clima de la montaña, ¿sí? Ahora, si es esto así, no lo podemos afirmar, solamente, queridos hermanos, sabemos que enfermó, según lo que dice Gálatas. Ahora, dice, y entraron en la sinagoga, un día de reposo, un Shabbat, y se sentaron, y después de la lectura de la ley, de la Torah y de los profetas, un servicio en una sinagoga, queridos hermanos, del primer siglo, seguía un orden general. Se ofrecían oraciones
y luego se hacía una lectura de la Torá, de la ley. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, también conocidos como Pentateuco. Ahora, después de esta lectura de los profetas, después, si se encontraba presente una persona estudiada como Pablo, se le invitaba a hablar sobre temas relacionados con las Escrituras. Y se les dijo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Los principales de la sinagoga hicieron a Pablo la invitación de acuerdo con la tradición, ¿sí? Y él se sintió encantado de hacer uso de esa gran oportunidad. Hechos 13, versículo del 16 al 23, dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yahshua por Salvador a Israel. Varones israelitas, les dijo, y los que teméis a Dios. Pablo se dirigió a ambos grupos. ¿A quiénes? Al pueblo hebreo y al pueblo gentil, a los temerosos de Dios, ¿sí? A los prosélitos. Ambos grupos en la sinagoga en un típico día de Shabbat, ¿sí? Tanto a judíos como a los de la casa de Efraín, que eran gentiles, que se habían paganizado, que estaban regresando al Mesías, a Yahweh, ¿sí? Haciéndose prosélitos y obedeciendo la Torah. Queridos hermanos, aunque tenían un compromiso completo, estos varones estaban considerados como ciudadanos de segunda clase, ¿sí? Inferiores a los judíos. Ahora, conforme la promesa, Dios levantó a Yahshua por Salvador de Israel, dice. En este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos importantes. La elección ¿de quién? De los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación, la monarquía, pero todo conducía finalmente a Yahshua, ¿sí? Todo conducía finalmente a Yahshua. Este repaso de la historia de Israel demuestra que Dios tiene un plan para la historia y necesitamos sentir una conexión con esa historia. Yahshua es el objetivo de la historia. Fue anunciado
en la Torá, en los salmos, en los profetas, y querido hermano, fue manifestado completamente en los evangelios. Ahora, necesitamos sentir la unidad de Yahshua en nuestras vidas, ¿sí? Si tú no estás experimentando unidad y solamente, a ese no le voy a hablar porque está feo, a ese sí porque está guapo. Querido hermano, estás desobedeciendo al Eterno, ¿sí? Estás desobedeciendo al Eterno. Seas un talmidín, un discípulo, o un ministro, evangelista, pastor, maestro, lo que seas, estás desobedeciendo a Dios y debes de parar de hacer esto. Ahora, si no me crees, estudia tu escritura desde el principio, ¿sí? Si eres todavía cristiano, ve los 2 mandamientos en los que Yahshua presentó la Torá. Dijo, en esto se resumen la ley y los profetas. ¿En qué? Dio un resumen para no recitar los 613 mandamientos. ¿Qué dijo? Ama a tu Dios. ¿Con qué? ¿Con parte de la escritura? No, con todo tu corazón, dice. ¿Sí? Y a tu prójimo, ¿cómo? ¿Como a ti mismo? Bueno, si no te quieres a ti mismo, ¿cómo podrás querer y amar a tu prójimo? Es entendible. Si no te amas tú solo, ¿cómo podrás amar a tu prójimo? Ahora, el objetivo que Yahshua realizó la oración intercediendo por aquellos que eran sus discípulos, sus talmidín, sus apóstoles. Queridos hermanos, en Juan 17, intercedió también por los que habían de creer en el nombre de Yahshua. En otras palabras, intercedió por ti y por mí, ¿sí? Si verdaderamente le obedecemos, ¿sí? Ahora, nosotros decimos estar en Yahshua, ser nuevas criaturas, según Romanos 8, ¿sí? Estamos bajo el Ruach HaKodesh. Si verdaderamente somos hijos de Dios, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Dios nos amó primero, ¿sí? Hechos 13, 24 al 29 dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yahshua, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los Shabbat, todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahora, mas cuando terminaba su carrera, dijo, Juan el Bautista respondió a Yahshua de la manera correcta. Él preparó a los corazones de otros para Yahshua y vio a Yahshua por lo que era realmente.
Juan sabía que Yeshua era aquel más grande que todos los demás. Él sabía que Yeshua era era mucho más que un maestro. Era el Adón, el Señor, Dios, Elohim, Yahweh Tsebaot, a quien todos debemos responder. Ahora, dice en esta porción que acabamos de leer, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Esta declaración muestra que Juan sabía que Yeshua estaba por encima de él. En aquel tiempo no era de extrañarse que un maestro, de diferentes maneras, que un maestro tuviera discípulos que le siguieran. Y se esperaba que los discípulos le sirvieran al maestro de diferentes maneras. Este acuerdo llegó a ser objeto de abuso, por lo que los rabinos principales establecieron ciertas cosas, establecieron takanots, mandamientos de hombres, para, queridos hermanos, para que no fueran estos sirviendo en cosas humillantes, como para que un maestro les exigiera a sus talmidín, a sus discípulos. Se decidió que un maestro que esperaba que su discípulo desatara el calzado de sus pies se sobrepasara. Era demasiado humillante. Aquí, en cambio, Juan insistió en que él no era ni siquiera digno de hacer esto por Yeshua, ¿sí? En los Takanots, en el Talmud, está escrito que había maestros que al estarles desatando las correas de sus sandalias, queridos hermanos, los empujaban para tumbarlos. Ahora Juan ni siquiera se sentía digno de hacer esto, de desatar las correas de las sandalias de Yeshua. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, aquellos que no conocían las escrituras, rechazaron a Yeshua, y aún los religiosos, ¿sí? Porque defendían una postura política, defendían sus lugares, así como hoy en las grandes iglesias, ¿sí? Muchos pelean los lugares más altos, los diáconos, ¿sí? Hay un pleito ahí, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, queridos hermanos, toda la población cumplió la profecía y entregaron a Pilato a Yeshua para ser ejecutado. Esto era verdad, incluso cuando ellos vivían en Jerusalén, Pablo, y miraban a sus gobernantes entre los judíos, presenciaron cómo Yeshua fue ejecutado y puesto en el sepulcro. Lo que estaban haciendo era dar testimonio, ¿sí? Quitándolo del madero, dice, al llamar a la cruz madero, Pablo se basa en la idea de Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Vamos a leerlo. Deuteronomio 21, versículo
22 y 23. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó, permítanme, estoy en el capítulo equivocado, perdón. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaras en un madero, 23, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da por heredad. ¿Sí? En este pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada en un madero. Pablo quería comunicar la idea de que Yahshua fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Vamos a leer Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice: Yahshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Queridos hermanos, Él rompió la maldición que había en contra tuya y en contra mía, para darte una esperanza de vida, una salvación segura, y para que tengas una esperanza verdadera. ¿En quién? En el autor y dador de la vida, en el que sustenta tu alma y tu vida misma, en el que te presta la vida todos y cada uno de los días. ¿Quién es? Su nombre es el Verbo de vida. Según Juan capítulo 1 y versículo 1, queridos hermanos, y lo vamos a leer. Juan Juan 1 y versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, con Dios, con Yahweh, y el Verbo era Dios, era Elohim, era Yahweh. Dice el versículo 2, este era en el principio con Elohim, con Dios, con Yahweh. 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Queridos hermanos, el autor de la vida, después de darnos la vida, vino todavía a rescatar nuestras almas que se habían extraviado. Vino a darnos una oportunidad de conocerle, de amarle y de exaltarle, honrándolo con nuestras propias vidas, si decidimos obedecerle. Claro, Elimas el mago, que era el opositor, el cual representa a Satanás, que Dios lo reprenda, querido hermano, este no tuvo esperanza. ¿Por qué? Porque como hasta el día de hoy, millones y millones de personas solamente quieren ser parte de un club social, ¿sí? Que se les invite a tener amistades, pero
A pocos les interesa tener un verdadero compromiso, una unidad con Dios. Pablo, Bernabé, todos los apóstoles nos muestran cómo es el camino a seguir. Espero durante la tarde poder compartirte un link de aquellos primeros mártires. Es un libro de aquellos primeros mártires que se escribió desde tiempos de Herodes hasta más o menos 200 años después. Y querido hermano, para que tú vayas mirando si te vas a entristecer porque Panchita o Juanita o Juanito o Panchito ya no te saluda. Si vale la pena que Panchito no te salude y que te vas a entristecer. Y usé el nombre, estos nombres, discúlpame, no, si te llamas así tú, no lo hice con el propósito de ofenderte, pero puede tener cualquier nombre el que no te esté saludando, ¿sí? Pero si este va a servirle a Satanás, querido hermano, tú tienes que decidir si vas a seguir a Satanás o a Dios, a Elohim, a Yahweh. Y te vas a dejar ministrar por Yahshua y su Ruach HaKodesh. Con esto terminamos, queridos hermanos. El día de mañana estaremos mirando la segunda parte y vamos a estar despidiéndonos, lo que el día de ayer no pudimos hacer, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, eterno Rey, te damos por tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por cualquier contratiempo, Señor. Si hemos tenido dudas, Señor. Si hemos, Señor, ofendido a alguno, bendito Rey, perdónanos. Te pedimos que obres poderosamente, Señor, en nuestras vidas, en la vida de aquellos que escuchan tu palabra. Y que tú, Señor, por medio de tu Ruach HaKodesh, redargullas nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y que nos miremos, Señor, en el espejo perfecto que nos dejaste, tu Torah. Y que miremos, Señor, a quién nos estamos pareciendo, Señor. Si a ti estamos obedeciendo tus mandamientos, Señor. Si al enemigo, Señor, los estamos desobedeciendo tus mandamientos. Te pedimos, pues, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, Señor, para que tú, Señor, puedas usarnos, bendito Rey, como lámparas, bendito Rey, para alumbrar, Señor, a aquellos, Señor, que están alejados de ti, Señor, que por alguna razón fueron heridos, Señor, por algún, Señor, alguno que, Señor, pretendía, Señor, servirte, Señor, pero que estaba en prisión de amargura, bendito Rey. Te pedimos, Padre eterno, que tú obres poderosamente, Señor, sanando corazones, Señor, restaurando mentes, Señor, y afinando los oídos para que puedan escuchar a aquellos que tú, Señor, tienes preparados para la salvación, bendito Rey. Te pedimos que extiendas tu misericordia, Señor, a multitudes, que obres poderosamente, Señor, en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Señor, para que, Señor, no solo tenga el conocimiento, sino al albergarlo en su corazón, al guardarlo en su corazón, Señor, lo pueda poner por obra en obediencia, Señor, y tu amor, Señor, pueda ser perfeccionado en esas vidas, bendito Rey. En el nombre de Yahshua, nuestro Mesías, te damos gracias, bendito Rey. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que se estén gozando en este Shabbat. Y aquellos que no pudieron festejar la fiesta de Hamatzot, de panes sin levadura,
Espero que la estén observando y se estén apartando para el eterno. Y queridos hermanos, espero que estén siendo bendecidos en este tiempo que alrededor del mundo hay muchas ovejas que están regresando al pacto y están empezando a festejar las fiestas que le fueron quitadas a Efraín por su desobediencia. No sigas en desobediencia, tú, querido hermano, querida hermana. No sea que venga el día grande y terrible y tú te encuentres todavía en desobediencia. Vamos, queridos hermanos, a despedirnos con la bendición arónica de número 6. Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Shalom, shalom, queridos hermanos, que Dios los bendiga y derrame en cada mente, en cada corazón, en cada vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y queridos hermanos, los invitamos a que estén orando, intercediendo por aquellos que ustedes se hayan detenido, ¿sí? ¿Cómo que se hayan detenido? Me estarás preguntando o te estarás preguntando. Sí, muchas veces pasa lo que pasó en Primera de Corintios. Hay alguien por allí que ofende. Por ejemplo, en Primera de Corintios fue un hijo que tomó la mujer de su padre, cometiendo un pecado que ni aún se miraba entre los pecadores, ¿sí? Y Pablo pidió a la congregación que fuera expulsado que había hecho este pecado. Después de que se despidió, en 2 de Corintios, Pablo pide que el liderazgo vaya y lo busque, ¿sí? Vaya y lo busque, no sea que muera de tristeza y su alma se pierda, dice. ¿Por qué? Porque había sido desechado de una congregación. Ahora, si hay alguien que se haya quedado detenido porque Panchito no le habló, querido hermano, si que no te habló no reconoce que está teniendo soberbia, ¿sí? Está teniendo soberbia, no se está humillando, no está sirviéndole al Eterno, porque está sirviendo de piedra de tropiezo a alguien, y Dios nos libre a todos los que escuchan de servir de piedra de tropiezo, porque hay una consecuencia para esto. Si hay alguien que se quedó allí, vamos a suponer que va a su siembra y se encuentra a alguien y lo saluda y no le contesta. Allí donde lo saludó, ahí se quedó parado. No caminó más. Pasaron 20 años, 30, 50, 100 años y no se movió más. Si el ofendido o viceversa puede reconciliar esta situación para que pueda seguir caminando el que se quedó parado, querido hermano, todos aquellos que fuimos llamados a servir, fuimos llamados a humillarnos. No es tal vez que tú hayas humillado, tal vez te ofendieron, tal vez sí tú humillaste si no quieres reconocerlo. La cuestión es la siguiente, que ni tú avanzarás porque el orgullo de las personas detiene en el crecimiento espiritual. Y aunque
vamos a suponer que este que se quedó parado es alguien que andaba sembrando. Se quedó ahí parado. 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y no se mueve. Pero aquel otro tampoco está teniendo crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Qué hay? Empieza a nacer amargura y empieza a haber ataduras. ¿Por qué causa? Empieza a recibir la consecuencia de servir de piedra de tropiezo. Así que, queridos hermanos, si hemos ofendido a alguien, les pido un perdón, no una disculpa, un perdón, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías, y les pido que me perdonen de verdad, ¿sí? Aquellos que verdaderamente están buscando a Dios, no creo que me puedan negar su perdón, así que les pido perdón. Y, queridos hermanos, síganse gozando en la presencia del Eterno. Síganse alegrando en la presencia del Eterno. Y Shabbat Shalom. El día de mañana, primeramente el Eterno, si nos presta vida, estaremos transmitiendo a las 3 de la tarde. Si no nos bloquean nuevamente. Que Dios les bendiga y Shabbat Shalom. Listos para a partir de las 6 de la tarde, el día de hoy, empieza el Shabbatón, el sábado alto, que será a partir de las 6 de la tarde hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom.